Desde muy niño, supo que lo suyo era la literatura, hábito que lo llevó a convertirse en un legítimo intelectual, sencillo y con gran sentido del humor. Destacado columnista en los más importantes diarios escritos del país, fue uno de los mejores catedráticos universitarios que por más de 34 años compartió sus conocimientos en filosofía. En su vida política, militó en el Partido Unificación Democrática como candidato a presidente. Ahora, es integrante de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, actividad que desarrolla con entero compromiso. En blanco y negro nos cuenta breves fragmentos de su vida el señor Matías Funes. A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Buenas, ¿cómo están? Es un verdadero placer saludarles en nombre de todo el equipo de Suyapa TV. En este programa en blanco y negro, este día tenemos como invitado un personaje muy especial. Él es político, él es filósofo y es un verdadero amigo. Nos referimos al licenciado Matías Funes, quien nos acompaña en blanco y negro. Licenciado. Muchas gracias. Un placer. Encantado. Muchas Bienvenido, gracias. tome asiento. Muy amable. Ya casi listo para todo este ambiente político que se está desarrollando, Matías. Sí, estamos en un año con mucha efervescencia política, dado que el 24 de noviembre habrá elecciones en el país, elecciones que se presentan en muchos aspectos inéditas, porque son 9 los partidos en contienda, hay mucha expectativa en cuanto a los resultados, y lo que deseo yo es que las cosas se realicen con el mayor nivel de armonía, de patriotismo y de civismo. Tan importante eso, Matías, pero queremos saber dónde nace Matías Funes. Yo nací en la ciudad de Tegucigalpa, o si usted quiere mejor en Comayagüela, en la Policlínica, el 24 de marzo de 1952. En su juventud, las diferencias, ¿cómo nace esa inquietud política, esa inquietud de leer? Porque sabemos que a usted le encanta leer mucho. Mi padre era escritor y periodista, publicó varios libros, uno de los cuales fue reeditado recientemente por nosotros, sus hijos, se llama Rosa Náutica, son crónicas de viajes, porque él anduvo embarcado ya finalizando la Segunda Guerra Mundial y deja plasmada gran parte de sus vivencias en este libro, que tiene como complemento otro que publicó años después que se llama Levando Anclas. Dejó aparte de eso 2 novelas, una Oro y Miseria, sobre los mineros de San Juancito, lugar donde él había nacido, y finalmente otro libro de corte humorístico que se llama El Serio. Aparte de eso, ensayos y artículos. Mi mamá era profesora de matemáticas en varios centros educativos del país, tenía fama de ser una maestra muy didáctica, y ambos tuvieron una pequeña librería que estaba cerca del Parque Finlay. Entonces a mí me gustaba mucho el olor de los libros, cuando llegaban los libros nuevos en cajas, y veía yo a mi padre pues leer mucho. En ese tiempo había paquines ilustrativos, y yo antes de aprender a leer y escribir ya veía las gráficas de estos paquines y le decía a mi mamá que me gustaría tener anteojos para aprender a leer, creyendo que el secreto estaba en los anteojos. Entonces desde muy niño me gustó la lectura y es un hábito que he tenido toda la vida. Yo no lo llamo un hobby, porque un hobby es algo como complementario. Para mí la lectura es algo fundamental de mi vida. Y tengo lecturas de distinto tipo, histórico, filosófico, ¿verdad?, político, etcétera, distintas facetas, enfoques variados, porque eso es lo que le da amplitud a uno a la hora de analizar los problemas sociales. ¿Cómo se desarrolló en la juventud, don Matías? Yo estudié en la Froebel, en la Federico Froebel, 3 años, luego pasé a la República de Costa Rica, aquí en el Pueblo Nuevo, saqué ciclo común en la normal de varones. Con nosotros, con nuestra promoción, iba desapareciendo el ciclo común, y posteriormente me hice bachiller en el Instituto Central.
Estudié luego Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde saqué también un posgrado en Economía y Planificación del Desarrollo. Mi juventud fue una juventud llena del amor familiar de mis padres, de mis dos hermanas, como le digo, en un ambiente de libros, oyendo los mensajes aleccionadores de mis dos padres y sobre todo el ejemplo magnífico de ellos. Tuve una juventud muy tranquila, pero desde luego la inquietud social estaba en mí. Y ya cuando estuve en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, me incorporé al movimiento estudiantil, aprendí muchas cosas de ese movimiento estudiantil. Era una época en la cual había muchas inquietudes de carácter político en el estudiantado, foros, análisis, discusiones, etcétera, y todo eso impregnó mi mente y mi conciencia, y yo creo que me sirvió posteriormente ya cuando tuve una edad mayor. ¿Cuándo contrae nupcias? ¿A qué edad contrae nupcias? Mire, yo contraje nupcias a los 24 años, bastante joven, ¿verdad? Tengo 5 hijos, ¿verdad? Ya 4 de ellos profesionales y el último está estudiando todavía en un colegio. Somos una familia, pues yo diría, bastante unida. Perdí a mis dos padres. Mi mamá murió en el año 2005, hace relativamente poco tiempo, a los 89 años, y mi papá había muerto mucho antes, en 1971, cuando ya había cumplido los 63 años. Por esas ideas que tuvo en la universidad, cuando se formó en los frentes, ¿nunca tuvo algún conflicto? Naturalmente hubo conflictos. Recuerde que nosotros los hondureños pasamos por fases muy duras. Una de ellas fue en los años 80. Yo digo que lo que me salvó es que yo estudiaba esa maestría en Economía y Planificación del Desarrollo y estaba totalmente dedicado al estudio. Pero sí tuve el pesar de perder amigos de juventud, desaparecieron, no se volvió a saber de ellos, otros aparecieron en las carreteras y lógicamente fue una época muy dura para nuestro país. Me tocó en los años 70 participar en algunas luchas. Una de ellas fue contra lo que se llamó el Consorcio de la Florida, que nosotros los estudiantes de aquel tiempo lo veíamos como un consorcio totalmente lesivo a la soberanía del país. Fíjese que en el convenio con la Universidad de la Florida había una cláusula que decía que en caso de haber ambigüedad en los textos entre el inglés y el español, predominaría la versión en inglés. Entonces nos fuimos a las calles, protestamos y logramos ese triunfo. Hubo por ahí alguna represalia de las autoridades, incluso una vez me tocó cumplir años en la cárcel. Recuerdo que coincidió eso con el derrocamiento de Isabel de Perón, la segunda esposa del general Perón. Fue el 24 de marzo de 1976, pero no tuve maltrato, aparte de la incomodidad que implica estar ahí un tiempo corto en la cárcel. Usted como analista, ¿cómo ve la juventud, la que vivió usted, con actual? Mire, hoy veo muchos avances tecnológicos, internet, ordenadores, pero me parece percibir un poco más de indiferencia social. Yo creo que, no sé si será por aquello de que todos los tiempos pasados fueron mejores, como decía Manrique, pero yo miraba más sensibilidad en la juventud de antaño, más preocupación por los problemas del país, más proyección. Hoy veo una juventud más hundida en el mundo de la tecnología, con conocimientos que para nosotros eran imposibles en aquel tiempo, porque el contexto era totalmente distinto. Pero yo creo que se ha perdido un poco el aspecto humanístico, la preocupación por lo social. Incluso usted va a ver que en los tiempos actuales, quizás influido por todo esto del neoliberalismo, el rasero para medir a una persona es la cantidad de billetes que porta, las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias, y el éxito económico es fundamentalmente el que predomina. Entonces eso hace que la juventud se vuelva muy pragmática, muy utilitaria, y yo creo que eso ha ido en desmedro de esos valores humanísticos que me parece predominaron en la juventud de antes. Ciertamente, pero ustedes marcaron un proceso, si se quiere, también, porque sabemos que mucho joven también pues lucha en la Universidad Autónoma. Es normal que los muchachos estén en constante lucha de sus derechos, por supuesto, pero también se ve, está como muy condicionado, si se quiere, de alguna medida. Sí, con lo anterior que le decía, no es que estoy juzgando muy negativamente a la juventud de hoy, sencillamente digo, los contextos son distintos. El contexto nuestro era uno, el de la juventud de hoy es otro, y eso indudablemente condiciona la actitud de las personas. Pero tampoco es que yo estoy
infravalorando la juventud, tiene otro tipo de inquietudes, otro tipo de orientaciones que son válidas de acuerdo al tiempo en que se vive. Y quizás esta juventud de hoy nos mire a los de antes con ojos críticos, eso es lógico, es un cambio generacional y lógicamente en el cambio generacional influyen mucho los contextos y los cambios que se van operando, tanto en la sociedad mundial como en la sociedad hondureña. ¿Qué pasó cuando le dijo usted a su papá, pues, o vio su papá, que bueno, su papá era ya nos decía usted, un periodista, un escritor, y que usted estaba en estos frentes? ¿Nunca hubo un conflicto o era un apoyo total más bien? Fíjese que mi papá era un hombre muy sensible, muy identificado con los pobres. Él decía que los mejores amigos son las gentes sencillas y siempre me inculcó eso, de tal suerte que cuando mi papá me vio incorporado en los primeros años en la universidad en movimientos de esta naturaleza, de ninguna manera me coartó. Sencillamente me decía, hay que tener cuidado, hay que ser prudente, pero nunca me dijo, no te metas en esto. Mira, más bien me alentaba. Mi papá murió cuando yo tenía 19 años, de tal manera que el proceso político que me tocó vivir posteriormente, ya él no lo presenció. Pero sí me dejó la huella esa de la sensibilidad. Igualmente en el caso de mi madre, los consejos eran de la misma naturaleza, pero nunca me puso cortapisas en cuanto a impedirme que me incorporara a esta o aquella labor, sino que sencillamente ella reconocía que detrás de todo esto había un móvil de amor a la gente, de amor al pueblo, de amor a la ciudadanía, y lo más que me decía, igual que mi padre, es que me cuidara, que fuera prudente, que fuera cauteloso. Hábleme de sus hermanas. Solo somos tres, tengo dos hermanas, la mediana se llama Ana Dolores, ella es perito mercantil, y la más joven, Lucila, le dicen Lucy, es colega suya, es periodista, dio clases en la carrera de periodismo y actualmente sobre todo se desenvuelve en el campo de las consultorías, un periodismo crítico, y está casada igualmente con un periodista, Manuel Torres Calderón, que es mi cuñada. Rosa Náutica, ¿qué representa para ustedes? Mire, es el primer libro que publicó mi padre, es un libro muy ameno, donde mi padre recoge muchas de las vivencias que le tocó experimentar en esos 5 años en que anduvo en el mar, conoció infinidad de países, aparece gran cantidad de personajes, entonces él plasma en ese libro sus inquietudes. Dice el prologuista del libro, que es Alejandro Castro H., un magnífico cuentista de la generación del 35, al igual que mi papá, que es un libro, dice, con sabor a confidencia, dedicado a mi abuela, la mamá de mi padre, con mucho amor a su tierra, recuerdos, lo que llaman los brasileños o los portugueses, saudade, por la nostalgia por la patria, todo eso se está plasmado ahí. Y en un lenguaje muy poético, ahí hay metáforas, imágenes literarias de muy bella factura. Por ejemplo, las calles de Venecia, dice, de esas calles estrechas como un abrazo. Mire el lenguaje, esa metáfora le gustaba mucho al poeta Pompeyo del Valle, según me lo ha comunicado. Es el primer libro de mi papá, es un libro muy espontáneo, lo escribió en poco tiempo, quizás el estilo de la obra es un tanto irregular por esa misma razón, pero a la vez esa espontaneidad le da ese toque de frescura a Rosa Náutica. Lo publicamos hace poco, en su segunda edición. Pues, es difícil en nuestro medio, aquí no leemos, el hábito de la lectura está muy poco extendido, y decía mi papá que publicar un libro es tarea de titanes, y lo hemos experimentado, pero nos queda la satisfacción de haber publicado ya este libro que quizás para una generación de hondureños era desconocido. De hecho, entiendo de que este libro fue editado en Costa Rica, por los costos. El primer tomo, la primera edición sí, fue editado en una imprenta Tormo, en Costa Rica. Esta segunda edición la hicimos acá en la imprenta López, ¿verdad? Con la magnífica responsabilidad de mi buen amigo Evaristo López, y una bonita edición, a precios muy cómodos, pero con la dificultad de que no estamos acostumbrados los hondureños a comprar libros, ¿verdad? Es muy raro el hondureño que mensualmente destine por lo menos un pequeño porcentaje de sus ingresos a la compra de libros. Usted es un devorador de libros, si se quiere. He leído de que hasta 3 libros incluso los lee seguidos. Sí, me gusta leer por lo menos 2 libros en forma simultánea, pero son libros de naturaleza distinta. Por ejemplo, leo un libro de narrativa, puede ser cuentos, puede ser novela,
pero simultáneamente estoy leyendo algún ensayo histórico, filosófico, etcétera, y cada momento del día tiene condiciones propicias para un tipo de lectura. Por ejemplo, ya en la noche, cuando ha pasado la jornada del día, generalmente lo que leo es narrativa, pero en otras horas del día ya lectura más densa. Entonces normalmente eso hago. No puedo vivir sin leer, sinceramente se lo digo. Y yo siempre insistí con mis alumnos en la importancia del hábito de la lectura. Cuando yo les dejaba algunas tareas modestas para que investigaran, notaba en los últimos años que lo que hacían era bajar información de internet, sin ningún sentido crítico. Entonces yo siento que se ha perdido el poco hábito de lectura que existía en el pasado. Mi papá me contaba que era verdaderamente encantador dialogar con los barberos, con los sastres, porque le platicaban a usted sobre Víctor Hugo, sobre Alejandro Dumas, sobre Cervantes. Hoy es francamente muy raro eso. Y tenemos una visión muy utilitaria de la vida, fincada en el éxito económico, como le decía hace un momento, y de repente para muchos eso de leer es como perder el tiempo, en función de un mercado que exige de nosotros ser personas exitosas, entenderle a las leyes de la oferta y la demanda, y sobre todo pues abrirnos espacios en el mundo de los negocios, que es un mundo muy frío. ¿A qué cree que obedece de que vamos a situarnos aquí en nuestro país? ¿Por qué no nos gusta la lectura? Mira, hay varios factores. En primer lugar, nunca ha habido una campaña para hacer posible y real el hábito de la lectura. Fíjese que leyendo la historia uno se da cuenta que el secretario de Educación de México en tiempos de la Revolución, don José Vasconcelos, eminente escritor, fomentó toda una campaña para que el pueblo mexicano leyese. Y una de las cosas que hizo el gobierno mexicano fue publicar en enormes cantidades libros clásicos de Homero, de Cervantes. Fundaron bibliotecas en distintos pueblos, centros culturales. Había un interés del propio Estado por fomentar eso. En Honduras nunca se ha hecho eso. Incluso yo le diría, de todos los candidatos que actualmente están en la contienda política, no he oído uno tan solo que tenga una oferta de tipo cultural. Uno tan solo hace referencia a la importancia del libro o algún plan para que nuestro pueblo lea, para inculcar el hábito de la lectura en los jóvenes. No he oído un tan solo planteamiento, lo que denota poco interés al respecto. Yo recuerdo que Gabriel García Márquez decía que la cultura debería formar parte de la canasta básica de los pueblos, al igual que las tortillas, que el pan, que los frijoles, que el arroz. La cultura debería ser parte de esa canasta básica. Por otro lado, los libros son bastante caros. Dice Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo, que no es necesario censurarlos, que ya de por sí los precios son una verdadera censura. Y si a eso le suma el hecho de que no hay una disposición a leer, más el alto precio de los libros, obviamente pues el resultado es cero lectura. Y eso lo ve uno en todos los estamentos, en todos los niveles de la sociedad, desgraciadamente. Bien, ya vamos a seguir conversando con don Matías Funes en esta tan importante. Miren qué interesante este dato que nos dio. De los aspirantes a la presidencia no hay ninguno, que por lo menos nosotros sepamos, ya lo ha dicho don Matías, que hable sobre la cultura, cómo vamos a fomentar eso tan importante. Pero vamos a la pausa comercial, ya regresamos en blanco y negro. Recuerde, no toque su televisor. Esto es en blanco y negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro.